Paladines modernos, portadores del escudo. Ve a contárselo a los espartanos. Es en los tiempos más oscuros cuando el honor, el valor y el servicio brillan con más intensidad. Así que hagamos esta promesa juntos, tú y yo, que siempre nos mantendremos fieles a nuestras costumbres, leyes y tradiciones. Entonces los siglos aún por nacer nos mirarán y verán, no nuestros tiempos más oscuros, sino los más gloriosos. Dave Duncan. A lo largo de este libro empleamos los términos guerrero y la condición de guerrero. Cuando piensas en un guerrero, a lo mejor imaginas a un guerrero zulú o un guerrero apache u otro modelo histórico. Y si bien existen muchos modelos de un guerrero, yo lo empleo en el sentido de aquellos que están dispuestos a sacrificarse para defender a otros, aquellos que se mueven hacia el fragor de las armas y aquellos que continúan en condiciones adversas haciendo lo que hay que hacer. Solo el guerrero avanza hacia adelante. Solo el guerrero avanza hacia la agresión humana interpersonal y es la única criatura sana y racional que tiene una posibilidad de funcionar e incluso prosperar en el entorno tóxico del combate. En la medida en que pueda entender, controlar y funcionar en ese entorno, podrá sobrevivir y llevar a cabo su misión. Hay gente a quien no le gusta el término guerrero, pero si estás en una guerra, ¿no eres un guerrero? ¿Estamos en una guerra contra el crimen? ¿Hay una guerra contra las drogas? ¿Nos encontramos en la actualidad en una guerra contra el terrorismo? Hay gente que se levanta por la mañana decidida a enviarte de vuelta a tu familia dentro de una caja. Si estás en una guerra, entonces eres un guerrero. En el campo de batalla hay guerreros y víctimas. Decide ya cuál eres tú. Enfrentándose al depredador. Cuando llega el momento, las ovejas balan, pero el cuchillo se hunde inexorable. Haz algo para sobrevivir. No dejes que tu mente se quede en la actitud «esto no me puede estar sucediendo a mí». Rocky Warren. Correspondencia con el coronel Grossman. Existen dos clases de agresión en el campo de batalla, la defensiva y la depredadora. La cebra está siempre a la defensiva, siempre viviendo en un estado permanente de estrés. El león no siente el estrés. León es el estrés. ¿Quién eres? ¿La cebra o el león? El único enemigo verdadero del león es otro depredador, el hombre. Nuestro peor enemigo también es el depredador humano. Afortunadamente, el verdadero depredador, el sociópata, que se alimenta sin remordimientos de los de su especie, es muy infrecuente. Sin embargo, nunca debes asumir que no esté ahí fuera. Normalmente, el depredador no ofrece ninguna señal verbal. Permanece tranquilo y entonces ataca con violencia, forzándote a reaccionar ante su acción. Es muy posible que sea el primero en disparar y lo más probable es que te alcance. Si eso ocurre, nunca pienses que la lucha ha terminado. Tu actitud de guerrero sustituirá el shock y el miedo. Y seguirás adelante. Continuarás luchando. Cuando una oveja siente que la han mordido, dice «¡Ve!», rueda por el suelo y muere. Cuando un perro pastor siente que le han mordido, se cabrea y devuelve el ataque.
Un guerrero se encuentra con el depredador y sobrevive. Fijémonos en un tiroteo que involucró a la policía en Portland, Oregón, mientras estaba escribiendo este capítulo. Un agente de policía respondió a una llamada de la radio y acudió a una agencia de cambio de cheques por efectivo porque un joven de 16 años había intentado cobrar un cheque falso. Cuando la gente le estaba esposando, el chico se volteó, sacó una pistola de su riñonera y le disparó a la gente en la cara. La bala impactó en su ceja izquierda, pasó por debajo de la piel y salió por detrás de su oreja izquierda. 2 disparos más le rozaron la cara. Se intercambiaron disparos en el vestíbulo, y luego siguió un tiroteo a la carrera en el que hubo más disparos. Al final, el sospechoso cayó abatido en la rampa adyacente de un garaje con balas en la pelvis, el pecho y el abdomen. El agente herido lo mantuvo vigilado mientras pedía refuerzos y solo cuando llegaron a la escena del tiroteo se desmayó. Más tarde, cuando la prensa le preguntó cómo iba, el agente dijo que le dolía la cabeza, pero que estaba realmente enfadado con el chaval por haberle disparado. Seas un efectivo de las fuerzas de pacificación en Bosnia o un agente de policía en las calles, vas a donde está el depredador. Cuando nuestros soldados entran en una cueva en Afganistán, van a su terreno, lo que significa que el enemigo tiene la ventaja de jugar en casa. Cuando nuestros agentes de policía van a la casa del depredador o a su bar, van a su terreno. En la naturaleza, el depredador, en su guarida, casi nunca pierde, porque lucha con una agresividad depredadora y defensiva. Por eso, el domador entra en la jaula antes que el león. Si fuera al revés, la gente pagaría para ver un espectáculo totalmente diferente. Por tanto, la misión es difícil y las cartas están trucadas en su contra. Pero un guerrero, con el adiestramiento adecuado y la actitud correcta, puede sobrevivir y sobrevivirá. La complacencia es el enemigo. Tu estilo de vida no debería ser confortable. Debería reconfortarte. Anónimo. Debes adiestrarte para luchar con intensidad y voluntad, no con miedo y pánico, y nunca con complacencia. Fijémonos en lo que le ocurrió en una ciudad de la costa oeste a un experimentado equipo que se encargaba de las órdenes judiciales de registro. Agentes adiestrados que en el pasado habían realizado cientos de órdenes judiciales de registro por estupefacientes al año mediante la patada en la puerta. Para prepararse para una orden de registro de un traficante de drogas, primero se encontraron en un parque de bomberos local, cargaron todo en el camión de los SWAT, aparecieron en el patio trasero del sospechoso y se dirigieron hacia la puerta de atrás. Para su sorpresa, la puerta no estaba cerrada, así que la gente con el ariete simplemente entró en el interior, algo que pudo confundir al resto de la formación. El que era normalmente el número 2 estaba en un juicio esa mañana y eso también sembró más confusión. Mientras gritaban ¡Policía! ¡Tenemos una orden de registro!, el número 1 se fue hacia la izquierda, el número 2, el agente B, fue a la derecha y el número 3 se movió para cubrir al número 1. El número 4 debería haber estado cubriendo al agente B, pero fue por el lado equivocado. Así que el agente B se adentraba solo por un pasillo cuando un adolescente, desnudo y con una pistola de alta capacidad, apareció en el pasillo y comenzó a disparar.
Todo el equipo del SWAT disponía de casco de Kevlar, pero como algunos de los agentes los encontraban incómodos y decían que abultaban mucho, su uso era opcional. Así que el agente B, sin su casco, se agachó en el estrecho pasillo mientras las balas del adolescente desnudo impactaban en su cráneo, arrasando su cerebro anterior, el cerebro medio y el romboencéfalo. El disparo del agente B le perforó un testículo al adolescente, y luego el agente continuó apretando el gatillo mientras se revolvía en el suelo, enviando una bala contra una pared, otra contra una puerta, mientras una tercera impactó contra el televisor de la casa. Cuando el resto del equipo oyó los disparos, literalmente tropezaron los unos con los otros para salir por la puerta. Cuando se dieron cuenta de que el agente B no estaba con ellos, cogieron un escudo, volvieron a entrar en la casa y se encontraron al sospechoso en pie delante del cuerpo muerto del agente B. Una lluvia de balas abatió al sospechoso. La madre del sospechoso había estado todo el tiempo en un dormitorio trasero y salió cuando se detuvo el tiroteo gritando: ¡Mi hijo es policía! ¿Qué están haciendo? ¡Mi hijo es policía! ¿Qué está pasando? Si bien el hermano mayor del sospechoso era un agente de policía del mismo departamento que el equipo que se encargaba de las órdenes judiciales de registro, el equipo tenía una razón legítima y legal para ir a por el sospechoso. Consiguieron a su hombre, pero dos familias de policías se sintieron destruidas ese día. Analicemos qué es lo que hicieron mal. En primer lugar, no ensayaron. Los estándares de evaluación del ejército de Estados Unidos requieren que las patrullas de combate lleven a cabo un ensayo, con independencia del número de veces que hayan realizado esas misiones. Los guerreros tienen que ensayar dos cosas: las acciones sobre el objetivo y las acciones al contactar con el enemigo. Si el equipo hubiera ensayado su entrada, solo 30 segundos en el parque de bomberos antes de ir al escenario, la operación hubiera discurrido sin sobresaltos. Es cierto que 99 veces de cada 100 el equipo había realizado entradas sin ningún problema, pero esta fue la vez cuando las cosas se torcieron, la vez en la que no habían ensayado. Tampoco ensayaron sus acciones al contactar con el enemigo, así que cuando escucharon los disparos desde un pasillo trasero, todos se dieron de bruces buscando la puerta y dejaron dentro a un compañero guerrero muriéndose en el suelo. Siempre hay que ensayar las acciones sobre el objetivo y las acciones al contactar con el enemigo. Los guerreros inspeccionan su equipo con anterioridad a una misión. Si eres un líder, lo compruebas con tu gente para asegurarte de que tengan todo el equipo necesario para mantenerse con vida, incluido el casco. Un casco de Kevlar detendrá las balas de una pistola todo el día, pero solo si lo llevas puesto. Si no lo llevas puesto, no sirve para nada. A un guerrero nadie le sorprenderá sin su equipo, y un guerrero líder se encarga de que su gente haga lo correcto. La condición de guerrero es contagiosa, se puede comunicar. Un guerrero líder eficaz se la transmite a su gente. Cuando considero mis años como líder militar, hay un par de momentos que me hacen estremecer. Todos somos humanos, y la complacencia intenta seducirnos. A veces nos quedamos cortos ante el estándar del guerrero. Afortunadamente tuve a algunos magníficos guerreros líderes que pusieron la bota en mi trasero cuando me desviaba del camino del guerrero. A veces, tus camaradas guerreros pueden transmitir el sentido de la condición del guerrero.
Las expectativas de los compañeros de armas y tu responsabilidad hacia ellos pueden ayudarte a hacer lo correcto. Jigoro Kano, el fundador del judo, dijo que, como guerrero, deberías entrenar la mitad por ti y la otra mitad por tu compañero. Como los camaradas guerreros y los guerreros subordinados te consideran comprometido con un alto estándar de conducta, nunca desearás decepcionarles. Cuando te rodeas de personas así, estos te ayudan a ascender el camino del guerrero y todos os ayudáis para luchar contra la complacencia. La complacencia es el enemigo, y debemos ayudarnos los unos a los otros contra este enemigo mortal. Realizamos nuestros ensayos, realizamos nuestras inspecciones, estamos preparados todos los días. El general Peter J. Shoemaker, comandante en jefe del ejército de Estados Unidos, lo explica de esta manera. Los guerreros de verdad nunca despegan sus ojos del horizonte. Eres como un animal salvaje en el bosque. Prestas atención a tus instintos. Siempre tienes tu fusil a mano. Para transformarte en un guerrero, tienes que estudiar a los guerreros. Si bien John Wayne puede ser un modelo de guerrero apropiado, nunca debes interiorizar la filosofía de Harry el Sucio o de cualquier otro tarado fuera de control de los que nos sirve Hollywood. Estos son chalados y vengadores. Son un buen material para la televisión y las películas, pero no para ser un guerrero. Tienes que entregarte de lleno para hacer tu trabajo con rectitud y decencia. El doctor Paul Weitzel cita de una carta de un líder guerrero, un griego de la antigüedad, que escribía desde el frente a los padres de la ciudad. De cada 100 hombres que me enviaron, 10 no deberían estar aquí. 80 no son sino objetivos. 9 son verdaderos luchadores, son los que libran la batalla. Pero el restante, ese es un guerrero. Él traerá a los otros de vuelta. Traer a los otros 99 de vuelta es tu trabajo como guerrero. Eso es lo que tu sociedad te pide que hagas. Mientras que cualquier otra criatura huye del sonido de las armas, tú te mueves en su dirección. Bebe de la tradición y de la herencia del pasado. Sobre ovejas, lobos y perros pastores. El honor nunca envejece, y el honor se regocija en el corazón de la época. Y lo hace porque el honor, finalmente, tiene que ver con defender esas cosas honorables y valiosas que merecen ser defendidas, incluso si conlleva un coste alto. En nuestro tiempo, eso puede significar una condena social, desprecio público, privaciones, persecución o, como siempre, la propia muerte. La pregunta permanece: ¿qué vale la pena defender? ¿Por qué vale la pena morir? ¿Por qué vale la pena vivir? William J. Bennett. Conferencia en la Academia Naval de Estados Unidos. Un veterano de Vietnam, un viejo coronel retirado, me dijo esto una vez. La mayoría de la gente en nuestra sociedad son ovejas. Son criaturas amables, bondadosas, productivas, que solo pueden hacerse daño accidentalmente. Y es cierto, solo hay que recordar que la tasa de homicidios es de 6 por cada 100.000 al año, y la tasa de casos graves de agresión es de 4 por 1000 al año. Lo que esto significa es que la inmensa mayoría de los estadounidenses
no tiene una inclinación a hacer daño al prójimo. Algunas estimaciones apuntan a que 2 millones de estadounidenses son víctimas de crímenes violentos cada año. Una cifra trágica e impactante. Quizás el récord de tasa de crimen violento de todos los tiempos. Pero hay casi 300 millones de estadounidenses, lo que significa que la probabilidad de ser víctima de un crimen violento es de menos de 1 entre 100 en un año. Además, como muchos de los crímenes violentos son obra de reincidentes, el número real de ciudadanos violentos es considerablemente menor a 2 millones. Así que tenemos una paradoja, y debemos entenderla desde ambos extremos. Puede que estemos viviendo la época más violenta de la historia, pero la violencia sigue siendo llamativamente infrecuente. Eso obedece a que la mayoría de los ciudadanos son gente amable y decente, incapaz de hacerse daño, salvo por accidente o en caso de una provocación extrema. Son ovejas. No hay nada peyorativo en llamarles ovejas. Para mí es como el huevo azul del petirrojo americano. Por dentro es suave y viscoso, pero un día crecerá para ser algo maravilloso. Pero el huevo no puede sobrevivir sin su cáscara dura y azul. Los agentes de policía, los soldados y otros guerreros son como esa cáscara y, un día, la civilización que protegen crecerá para ser algo maravilloso. Por el momento, sin embargo, necesitan guerreros para que les protejan de los depredadores. Luego están los lobos, dijo el viejo veterano de guerra, y los lobos se alimentan de las ovejas sin piedad. ¿Crees que hay lobos ahí fuera que se alimentan del rebaño sin piedad? Más te vale. En este mundo hay personas malas que son capaces de cometer actos malvados. En el momento en que lo olvidas o intentas creer que no es así, te conviertes en una oveja. No hay seguridad en esconder la cabeza. Y luego están los perros pastores, continuó. Y yo soy un perro pastor. Vivo para proteger al rebaño y enfrentarme al lobo. O como reza un letrero en una agencia de policía en California. Intimidamos a aquellos que intimidan a otros. Si no tienes la capacidad para la violencia, eres un ciudadano sano y productivo, una oveja. Si tienes la capacidad para la violencia y ninguna empatía por tus compatriotas, entonces entras en la definición de un psicópata, un lobo. Pero, ¿y si tienes la capacidad para la violencia y sientes un amor profundo por tus compatriotas? Entonces eres un perro pastor, un guerrero, alguien que camina por la senda del héroe, alguien que puede caminar por el corazón de las tinieblas, en la fobia humana universal y salir indemne. El don de la agresividad. Lo que pasa a tu alrededor es insignificante respecto a lo que ocurre en tu interior. Ralph Waldo Emerson. En esta vida todo el mundo recibe un don. Algunos tienen un don para las ciencias y otros un talento para el arte. Y a los guerreros se les ha concedido el don de la agresividad. No abusarían de este don al igual que un médico no abusaría de sus habilidades terapéuticas, pero ansían tener la oportunidad de emplear este don para ayudar a otros. Estas personas, aquellos que han sido agraciados con el don de la agresividad y el amor a los demás, son nuestros perros pastores. Estos son nuestros guerreros. Un agente de policía me escribió al respecto tras participar en uno de mis seminarios de adiestramiento, La mente a prueba de balas. Quería darle las gracias por haber arrojado luz sobre por qué puedo hacer lo que hago. Siempre supe por qué lo hacía,
quiero a los ciudadanos, incluso a los malos, y poseo un talento que puedo devolver a la comunidad. Lo que pasa es que no alcanzaba a entender por qué era capaz de internarme por el caos, el derramamiento de sangre, la tristeza, si se me daba la oportunidad de mejorar las cosas, y salir por el otro lado. Quisiera abundar en el excelente ejemplo del viejo soldado sobre las ovejas, los lobos y los perros pastores. Sabemos que las ovejas viven en un estado de negación, eso es lo que las convierte en ovejas. No quieren creer que el mal existe en el mundo. Pueden aceptar el hecho de que se puede declarar un incendio, y por eso quieren extintores, aspersores contra incendios, alarmas de fuego y salidas de emergencia por todas partes en los colegios de sus hijos. Pero a muchas de ellas les indigna que se ponga a un agente de policía armado en el colegio de sus hijos. Sin embargo, es cientos de veces más probable que asesinen a nuestros hijos y miles de veces más probable que resulten gravemente heridos debido a la violencia escolar que debido a un incendio en el colegio. Aún así, la única respuesta de la oveja a la posibilidad de la violencia es la negación. La idea de que alguien fuera a matar o hacer daño a sus hijos es simplemente demasiado dura, así que optan por el camino de la negación. Por lo general, a las ovejas no les gusta el perro pastor. Se parece mucho al lobo. Posee colmillos y capacidad para la violencia. La diferencia, sin embargo, es que el perro pastor no debe y no puede hacer daño a las ovejas y nunca lo hará. Cualquier perro pastor que intencionalmente hiciera daño al corderillo más humilde sería castigado y separado. El mundo no puede funcionar de otra manera, por lo menos en una democracia representativa o en una república como la nuestra. Y, sin embargo, el perro pastor es una molestia para las ovejas. Es un recordatorio constante de que ahí fuera hay lobos. Preferirían que no les dijera dónde tienen que ir, que no les pusiera multas de tráfico o que no estuviera preparado en nuestros aeropuertos vestido con uniforme de combate y portando un M16. Las ovejas preferirían que el perro pastor dedicara sus colmillos a algo provechoso, se pintara de blanco y dijera «Ve», hasta que aparece el lobo. Entonces el rebaño entero intenta desesperadamente esconderse detrás de un perro pastor solitario. Como dijo Kipling en Tommy, un poema sobre el soldado británico. Mientras, es Tommy y Tommy lo otro. Y Tommy, quédate atrás. Pero dice, encantado de ir delante, señor, cuando surgen los problemas. Surgen los problemas, muchachos, surgen los problemas. Ah, dice, encantado de ir delante, señor, cuando surgen los problemas. Los estudiantes, las víctimas de la escuela secundaria de Columbine, eran fuertes y duros y, en circunstancias normales, ni siquiera le hubieran dicho la hora que era a un agente de policía. No eran malos chicos, simplemente no tenían nada de qué hablar con un policía. Sin embargo, cuando la escuela estaba siendo atacada y los equipos del SWAT iban despejando las habitaciones y pasillos, los agentes tenían que, literalmente, arrancarse de encima a esos chicos bañados en lágrimas. Así es como se sienten los corderitos respecto a su perro pastor cuando el lobo está en la puerta. Es como lo que sucedió tras el 11 de septiembre de 2001, cuando el lobo aporreó la puerta. Solo hay que recordar que los estadounidenses se sintieron diferentes, como no había sucedido nunca antes, respecto a sus agentes de policía y personal militar. ¿Cuántas veces oyó la palabra héroe? Hay que entender que no hay nada moralmente superior en el hecho de ser un perro pastor. Es simplemente lo que uno decide ser. También hay que entender que un perro pastor es un bicho particular. Está siempre olfateando por el perímetro, comprobando la brisa, ladrando a cosas que hacen ruido por las noches, con ansias de tener una batalla justa. En realidad, los perros pastores jóvenes ansían la batalla justa. Los perros pastores viejos son un poco más viejos y sabios, pero se mueven por el sonido de las armas cuando se les necesita codo con los jóvenes.
Veamos cómo las ovejas y los perros pastores piensan de forma diferente. Las ovejas fingen que el lobo nunca aparecerá, pero el perro pastor vive para ese día. Tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, la mayor parte de las ovejas, es decir, la mayoría de los estadounidenses, pensó: gracias a Dios que no estaba en uno de esos aviones. Los perros pastores, los guerreros, pensaron: Dios mío, ojalá hubieras podido estar en uno de esos aviones. Quizá las cosas hubieran sido diferentes. Cuando de verdad te has transformado en un guerrero y te has investido de verdad en la condición de guerrero, quieres estar ahí. Quieres ser capaz de marcar la diferencia. Aunque no hay nada moralmente superior en el hecho de ser el perro pastor, el guerrero sí que tiene una ventaja real. Solo una: la capacidad de sobrevivir y prosperar en un entorno que destruye al 98% de la población. Hace unos años se llevó a cabo una investigación sobre las personas condenadas por crímenes violentos. Estos delincuentes estaban en la cárcel por graves actos de violencia propios de depredadores, agresiones, homicidios y matar a agentes de policía. La inmensa mayoría afirmó que seleccionaba a una víctima en concreto por el lenguaje corporal, andar alicaído, comportamiento pasivo y no estar alerta. Eligen a sus víctimas como los grandes felinos en África cuando seleccionan al individuo de la manada que es el que tiene menos capacidad para protegerse. Por el contrario, cuando la víctima en potencia daba signos de que ofrecería una gran resistencia, los delincuentes afirmaban que entonces lo dejaban correr. Si los delincuentes tenían la sensación de que el objetivo era un antidepredador, es decir, un perro pastor, le dejaban en paz a menos que no hubiera otra opción que desafiarlo. Un agente de policía me contaba que iba a trabajar en autobús todos los días. Un día, como de costumbre, estaba de pie en el autobús repleto de gente, vestido con vaqueros, camiseta y una chaqueta, asido a la barra mientras leía un libro de bolsillo. En una de las paradas subieron dos tipos duros de la calle gritando y maldiciendo y haciendo las cosas más ofensivas posibles para intimidar a los otros viajeros. El agente continuó leyendo, si bien vigilaba a esos dos vándalos mientras caminaban por el pasillo haciendo comentarios a las mujeres y empujando con los hombros a los viajeros. Cuando se estaban acercando a él, bajó la novela y estableció contacto visual con ellos. ¿Qué problema tienes?, le dijo uno de esos vándalos a los que les faltaba un hervor. ¿Te crees muy duro?, le soltó el otro, que claramente se sentía ofendido porque no intentaba esquivarlos. En realidad, soy duro, respondió el agente de forma pausada y con una mirada intensa. Los dos le observaron durante un largo instante y, sin decir una palabra, se dieron la vuelta y continuaron por el pasillo burlándose de los demás pasajeros, las ovejas. Algunas personas pueden estar destinadas a ser ovejas y otras pueden estar genéticamente preparadas para ser lobos o perros pastores. Pero creo que la mayoría de la gente puede elegir lo que quieren ser, y estoy orgulloso de poder decir que cada vez más estadounidenses eligen ser perros pastores. 7 meses tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, se rindió homenaje a Todd Beamer en su ciudad natal, Cranbury, en Nueva Jersey. Todd fue el hombre del vuelo 93 sobre Pensilvania que llamó desde su móvil para alertar a un operador de United Airlines sobre el secuestro. Cuando supo de los 3 otros aviones comerciales secuestrados, Todd dejó caer su móvil y dijo: «¡Que ruede!», algo que las autoridades creen que fue una señal a los otros pasajeros para enfrentarse a los terroristas. En una hora se dio una transformación en los pasajeros: atletas, hombres de negocios y padres, de ovejas a perros pastores, y juntos lucharon contra los lobos. Así consiguieron salvar un número desconocido de vidas en tierra. ¿Tienes idea de lo duro que sería vivir contigo mismo después de eso?
No hay seguridad para los hombres honrados salvo creer en todo el mal posible de los hombres malvados. Edmund Burke. Reflexiones sobre la Revolución Francesa. Hay algo que me gusta subrayar, en particular a los miles de agentes de policía y militares a los que doy conferencias cada año. En la naturaleza, las ovejas de verdad, nacen como ovejas. Los perros pastores nacen así al igual que los lobos. No tienen la elección. Pero tú no eres un bicho. Como ser humano puedes ser lo que quieras ser. Se trata de una decisión consciente y moral. Si quieres ser una oveja, entonces lo puedes ser y está bien, pero debes entender el precio que tienes que pagar. Cuando viene el lobo, tú y tus seres queridos moriréis si no hay un perro pastor para protegeros. Si quieres ser un lobo, puedes serlo, pero los perros pastores te darán caza y nunca tendrás descanso, seguridad, confianza o amor. Pero si quieres ser un perro pastor y andar por la senda del guerrero, entonces debes tomar una decisión consciente y moral cada día para dedicarte, equiparte y prepararte para prosperar en ese momento tóxico y corrosivo que ocurre cuando el lobo viene a llamar a la puerta. Por ejemplo, muchos agentes llevan sus armas a la iglesia. Están bien escondidas en fundas en el tobillo, en el hombro o en el cinturón, guardadas por la espalda. Si vas a un servicio religioso, hay una buena probabilidad de que un agente de policía de tu congregación lleve el arma. Nunca sabrás si hay una persona así en tu lugar de culto hasta que aparezca el lobo para masacrarte a ti y a tus seres queridos. Estuve adiestrando a un grupo de agentes de policía en Texas y, durante el descanso, un agente le preguntó a un amigo si llevaba su arma a la iglesia. El otro policía respondió: «Nunca me sorprenderán sin mi arma en la iglesia». Le pregunté por qué se sentía tan seguro sobre el asunto, y me habló de un agente de policía que conocía que estuvo en la masacre en una iglesia en Fort Worth, en Texas, en 1999. En ese incidente, un individuo trastornado entró en la iglesia y abrió fuego, alcanzando a 14 personas. Dijo que el agente podría haber salvado a cada una de esas vidas si hubiera llevado su arma. Su propio hijo fue alcanzado, y todo lo que pudo hacer fue arrojarse sobre su cuerpo y esperar a que muriera. Ese policía me miró a los ojos y dijo: «¿Tienes idea de lo duro que sería vivir contigo mismo después de eso?». Algunas personas se espantarían si supieran que este agente de policía lleva un arma a la iglesia. Puede que le llamaran paranoico y que lo despreciaran. Sin embargo, estas mismas personas se sentirían indignadas y pedirían que rodaran cabezas si se encontraran con que los airbags de sus coches son defectuosos o que los extintores y los aspersores contra incendios en los colegios de sus hijos no funcionan. Pueden aceptar el hecho de que puede haber incendios y accidentes de tráfico y que debe haber medidas de prevención. Pero su única respuesta ante el lobo es la negación. Y demasiado a menudo su respuesta ante el perro pastor es el menosprecio y el desdén. Pero el perro pastor se pregunta en silencio: ¿tienes idea de lo duro que sería vivir contigo mismo si tus seres queridos fueran atacados y los mataran y tuvieras que estar ahí sin poder hacer nada porque ese día no estabas preparado? El guerrero debe eliminar la negación de su pensamiento. El entrenador Bob Lindsay, un reputado instructor de policía, dice que los guerreros deben practicar el pensamiento «¿cuándo? Entonces», y no «sí, entonces». En vez de pensar «si ocurre, entonces entraré en acción», el guerrero dice «cuando ocurra, entonces estaré preparado». El guerrero debe eliminar la negación de su pensamiento. La negación es lo que convierte a la gente en ovejas. Las ovejas se ven psicológicamente destruidas por el combate porque su única defensa es la negación, que es contraproducente y destructiva,
y desemboca en el temor, la desesperanza y el horror cuando aparece el lobo. La negación te mata 2 veces. Te mata por primera vez en el momento de la verdad cuando no estás físicamente preparado. No trajiste el arma, no practicaste. Tu única defensa es el autoengaño. La esperanza no es una estrategia. La negación te mata una segunda vez porque, aunque sobrevivas físicamente, estarás psicológicamente hecho añicos por el temor, la desesperanza, el horror y la vergüenza en el momento de la verdad. Chuck Yeager, el famoso piloto de pruebas y el primer hombre que voló más rápido que la velocidad del sonido, dice que sabía que podía morir. Para él no había negación alguna. No se permitió el lujo de la negación. Esta aceptación de la realidad puede causar miedo, pero es un miedo sano y controlado que te mantendrá vivo. Siempre tuve miedo de morir, siempre. Fue mi miedo el que me hizo aprender todo lo que pude de mi aeroplano y de mi equipo de emergencia y me mantuvo volando respetando a mi máquina y siempre alerta en la cabina. General de Brigada Chuck Yeager. Yeager, an Autobiography. Gavin de Becker lo explica así en Fearless, su excelente libro sobre la seguridad personal tras el 11S, que debería ser lectura obligatoria para entender la situación mundial actual. La negación puede ser seductora, pero tiene un efecto secundario insidioso. A pesar de la paz mental que los que viven en la negación piensan que obtienen diciendo que las cosas no son así, la caída que experimentan cuando tienen que enfrentarse a una violencia nueva es precisamente mucho más desestabilizadora. La negación es un esquema del tipo ahorra ahora, paga luego. Un contrato compuesto por completo de letra pequeña, pues a largo plazo los que viven en la negación saben en cierto sentido la verdad. Así que el guerrero tiene que luchar para afrontar la negación en todos los aspectos de su vida y para prepararse para el día en el que aparezca toda la maldad. Si eres un guerrero autorizado por la ley a llevar un arma y sales a la calle sin el arma, entonces te conviertes en una oveja, haciendo ver que el tipo malo no vendrá hoy. Nadie puede estar alerta las 24 horas de los 7 días de la semana durante toda la vida. Todos necesitamos un tiempo de desconexión, pero si estás autorizado por la ley a llevar un arma y sales a la calle sin el arma, simplemente respira hondo y di «Bé». Este asunto de ser oveja o perro pastor no es una dicotomía sí o no. No es una elección todo o nada, o bien esto o bien aquello. Es más bien una gradación, un continuo. En un extremo está la oveja desdichada con la cabeza en la hierba y en el otro el guerrero consumado. Existe poca gente que esté completamente en un extremo o en el otro. La mayoría de nosotros vive más o menos en el medio. Desde el 11S casi todo el mundo en Estados Unidos dio un paso en el continuo alejándose de la negación. Las ovejas dieron unos pasos hacia la aceptación y valoración de los guerreros, y los guerreros empezaron a tomarse su trabajo más en serio. El grado en que asciendes en ese continuo, alejándote de la oveja y la negación, es el grado en el que tú y tus seres queridos sobreviviréis física y psicológicamente en el momento de la verdad. No eres un guerrero hasta que lo pruebas. Dame, Dios mío, lo que aún tienes. Dame lo que nadie te pide. No pido riquezas ni éxito, ni siquiera salud. La gente te pide tan a menudo, oh Dios mío, todo eso, que no te puede quedar nada. Dame, Dios mío, lo que aún tienes. Dame lo que la gente se niega a aceptar de ti. Quiero inseguridad e inquietud. Quiero confusión y reyerta. Y si decides dármelas, Dios mío, de una vez para siempre, deja que las tenga para siempre, pues no siempre
tendré el valor de pedírtelas. Dame, Dios mío, lo que te ha quedado. Dame aquello que los otros evitan. Pero también dame valor, y fuerza, y fe, pues solo tú puedes dar lo que uno no puede pedirse a sí mismo. Plegaria que se le encontró al teniente André Tirnheld del SAS, muerto en combate el 26 de julio de 1941. Mientras que la oveja no siempre se preocupa por el perro pastor, el guerrero sí se preocupa por la oveja. Se preocupa, sufre y llora por aquellos a los que ha jurado proteger. Veamos una tremenda historia que circuló en varios foros de policía de Internet. No he conseguido identificar al autor, pero este agente de policía anónimo captura el corazón y el alma de esos guerreros que se la juegan por nosotros cada día. El departamento estaba alborotado. Había muchas risas y bromas porque los nuevos agentes, incluyéndome a mí, patrullarían las calles por primera vez. Tras meses de lo que parecía una cantidad interminable de clases, trabajos y conferencias, por fin habíamos terminado en la academia de policía y estábamos listos para unirnos a las filas de nuestro departamento. Todo lo que veías eran filas de cadetes con enormes sonrisas y placas relucientes. Mientras estábamos sentados en la sala de reuniones, a duras penas podíamos permanecer sobre la silla, pues aguardábamos con ansiedad el turno para presentarnos y que nos dieran las instrucciones en la calle o, para las personas que no lo conocen, la parte de la ciudad en la que teníamos que servir y proteger. Fue entonces cuando entró. Era una estatua humana, 1,90 m y 100 kilos de músculo. Tenía el pelo negro con reflejos grises y unos ojos acerados que te ponían nervioso incluso cuando no te estaba mirando. Tenía la reputación de ser el agente más grande y listo que había trabajado en nuestra bonita ciudad. Estaba en el departamento desde que nadie sabía cuándo y esos años de servicio le habían convertido en una especie de leyenda. Los nuevos agentes, los novatos, como él nos llamaba, le respetaban y temían. Cuando hablaba, incluso los agentes más veteranos prestaban atención. Era casi un privilegio que uno de los novatos pudiera estar presente cuando contaba historias de policías de los viejos tiempos. Pero sabíamos cuál era nuestro sitio, y nunca le interrumpiríamos porque temíamos que nos echaran. Todos los que le conocían lo respetaban y reverenciaban. Tras mi primer año en el departamento, todavía no le había visto mantener con un novato una conversación de verdad. Así que cuando se dirigía a ellos, todo lo que decía era: «Así que quieres ser policía, ¿verdad, héroe? Te voy a decir una cosa. Cuando sepas decirme a qué saben, entonces te podrás llamar policía de verdad». Había oído esta frase en concreto decenas de veces. Yo y mis compañeros teníamos nuestras suposiciones sobre lo que quería decir con «a qué saben». Unos creían que se refería al sabor de la sangre propia tras una dura pelea. Otros pensaban que era el sabor del sudor tras un largo día de trabajo. Después de un año en el departamento, pensaba que lo sabía prácticamente todo sobre todos y todo lo que había. Así que una tarde me armé de valor y me acerqué a él. Cuando me miró, le dije: «¿Sabe? Creo que he cumplido. He estado en un montón de peleas, he hecho decenas de arrestos y he sudado como un cerdo como todo el mundo. Así que, ¿qué significa esa cosa que dice?». A lo que simplemente respondió: «En fin, como veo que lo has visto y lo has hecho todo, ¿por qué no me explicas tú lo que significa héroe?». Como no sabía qué responder, movió la cabeza, dijo con una risita: «Novatos», y se fue. La siguiente noche iba a ser la peor que he tenido hasta la fecha. La noche comenzó floja, pero a medida que pasaban las horas, las llamadas empezaron a ser más frecuentes y peligrosas. Hice varios arrestos de poca monta y entonces tuve una pelea monumental.
Sin embargo, pude realizar el arresto sin hacer daño al sospechoso ni hacérmelo a mí mismo. Después de esto, estaba esperando que mi turno acabara para poder regresar a casa con mi mujer y mi hija. Acababa de mirar el reloj que marcaba las 11:55. 5 minutos más y me encontraría de camino a casa. No sé si fue la fatiga o la imaginación, pero mientras patrullaba por una calle, pensé haber visto a mi hija en un porche. Volví a mirar y me di cuenta de que no era mi hija, sino una niña de su edad, de 6 o 7 años, que llevaba una camisa demasiado grande que le colgaba hasta los pies. Agarraba una vieja muñeca de trapo que parecía mayor que yo. Detuve mi coche patrulla para ver qué estaba haciendo a esa hora sola fuera de su casa. Cuando me acerqué, creí ver una sensación de alivio en su rostro. Tuve que reírme de mí mismo al pensar que me vería como el policía héroe que venía a salvarla. Me arrodillé a su lado y le pregunté qué estaba haciendo fuera. Mi mamá y mi papá tuvieron una gran pelea y ahora mamá no se despierta, me dijo. Mi mente daba vueltas. ¿Ahora qué hago? Enseguida llamé pidiendo refuerzos y corrí hacia la ventana más cercana. Eché un vistazo dentro y, junto a una mujer, vi a un hombre de pie con la mano cubierta de sangre de la mujer. Abrí la puerta de una patada, aparté al hombre y busqué el pulso, pero no lo encontré. Esposé al hombre de inmediato y comencé a hacerle una reanimación cardiopulmonar a la mujer. Fue entonces cuando oí una vocecita detrás de mí. «Señor policía, por favor, haga que mi mamá se despierte». Continué con la reanimación cardiopulmonar hasta que llegaron los refuerzos con los paramédicos. Pero me dijeron que ya era tarde porque estaba muerta. Miré al hombre, que dijo: «No sé lo que ha pasado, me estaba gritando que dejara de beber y que consiguiera un trabajo y ya no podía más. La empujé para que me dejara en paz y cayó y se golpeó la cabeza». Mientras llevaba al hombre esposado al coche, vi de nuevo a la niña. En los 5 minutos que habían transcurrido, había pasado de ser un héroe a un monstruo. No solo no era capaz de despertar a su mamá, sino que ahora me estaba llevando también a su papá. Antes de dejar la escena pensé en hablar con la niña, para decirle que, no lo sé, a lo mejor para decirle que sentía lo de su mamá y su papá. Pero cuando me acerqué, ella se fue. Sabía que no serviría para nada y que a lo mejor empeoraría las cosas. Mientras estaba sentado en el vestuario de la comisaría, seguía visionando una y otra vez en mi mente todo lo ocurrido. Quizás si hubiera sido más rápido o si hubiera hecho algo diferente, solo quizás entonces esa niña tendría aún a su madre. Y, a pesar de que pueda sonar egoísta, yo seguiría siendo un héroe. Sentí una enorme mano en mi hombro y oí la pregunta demasiado familiar. «Bien, héroe, ¿a qué saben?». Antes de que pudiera enfadarme o empezar a gritar algún sarcasmo, me di cuenta de que todas las emociones que tenía reprimidas habían aflorado a la superficie y un sinfín de lágrimas me bañaban la cara. Fue en ese momento cuando descubrí la respuesta a su pregunta. Las lágrimas. Comenzó a marcharse, pero se detuvo. «¿Sabes? No hay nada que hubieras podido hacer de otra manera», dijo. «A veces puedes hacer todo lo correcto y el resultado no varía. Quizás no seas el héroe que en algún momento pensaste que eras, pero ahora eres un agente de policía». Sobre el perro pastor recae la maldición y la bendición que supone la capacidad para la violencia y un amor profundo por el rebaño. Eso es lo que diferencia al perro pastor del lobo. Después de todos los tiroteos en colegios y los ataques terroristas contra las Torres Gemelas y el Pentágono, las ovejas se han dado cuenta de que el lobo no solo está en la puerta, sino también en casa y en el colegio de los niños. El lobo anda suelto y ahora a las ovejas, o a la mayoría de ellas,
les gusta su perro pastor. Por lo menos durante un tiempo nos estamos convirtiendo en una nación que aprecia a sus guerreros de una manera que no se había vuelto a ver desde la Segunda Guerra Mundial. Y eso es bueno, siempre que haya guerreros honrados, guerreros nobles, que aman a su rebaño y están verdaderamente dedicados a su protección. Caballeros y paladines. Nada es tan fuerte como la ternura, nada tan tierno como la verdadera fuerza. Francisco de Sales. La niña de 7 años tenía agarrada una pieza de metal envuelta en un pañuelo que sujetaba fuerte contra su pecho mientras volvía a contar los horribles detalles del abuso sexual que había sufrido hacía 4 años. Cuando miraba al jurado a la cara o sentía la mirada caliente del acusado, apretaba su pañuelo con más fuerza y buscaba los ojos del policía del estado de Michigan, Jeffrey Miazga. Douglas Fisher, el fiscal del condado de Saint Joseph, sabía que su caso de agosto de 2002 dependía totalmente del testimonio de la niña que, hacía una hora, se había quedado paralizada en el estrado, incapaz de decir nada salvo su nombre. James Noecker, el juez del condado de Saint Joseph, le concedió a Fisher un descanso, pero tras más de una hora durante la cual los padres adoptivos de la víctima, así como un psicólogo, le imploraron, le intentaron engatusar y hacerla entrar en razón, no consiguieron atemperar su terror y convencerla para que regresara al estrado. Fisher veía cómo su caso se desintegraba y que un sobreseimiento dejaría al criminal libre y dejaría intactas las heridas psicológicas y físicas de la niña. Cuando Fisher se preparaba para regresar a la sala sin su joven testigo, el hombre que vestía el uniforme azul acercó su silla a la de la niña y le reconoció que él también sentía a veces miedo como agente de policía. Se inclinó hacia adelante y habló con ella de una forma muy tranquila e íntima, recordó Fisher. Compartió con ella el secreto de que muchas de las cosas que tenía que hacer como policía del estado de Michigan le daban mucho miedo. Mientras los ojos de la niña se abrían y las lágrimas empezaban a brotar, Miazga se quitó el escudo de plata de su uniforme, lo envolvió en su pañuelo y lo depositó en su mano. Le contó que su placa de policía del estado de Michigan era lo que le protegía y le hacía sentir seguro, dijo Fisher. Le dijo que pensar que su placa le protegía le daba el valor para seguir adelante y hacer su trabajo. Le dijo que, cuando sintiera miedo, debía apretar con fuerza la placa y que eso le daría el valor para continuar y testificar. Ella tomó la placa, la agarró con fuerza y le prometió que lo intentaría. El viernes, Miazga fue distinguido por el Consejo de Justicia Penal del Condado de Saint Joseph por una empatía y creatividad que permitió que la niña volviera al estrado en agosto y diera un testimonio que convenció al jurado para condenar a Sean Roberts por agresión sexual en primer grado. El caso, que supuso la cadena perpetua para Roberts, continúa siendo muy emotivo para Fisher, quien se secó las lágrimas el viernes cuando el teniente Mike Risco, jefe de la policía estatal de White Pigeon, leyó en voz alta el elogio de Fisher al policía. Cuando le reconoció a la niña su miedo secreto y cómo lo controlaba, consiguió prestarle tanto su placa como su valor. Condecoran a un policía del estado de Michigan, Kerry Jessup, Sturgis Journal, Sturgis, Michigan. El mejor modelo que puede interiorizar un guerrero es el de los caballeros de antaño. El caballero se ponía la armadura, se colgaba un arma en la cadera y un escudo en su lado izquierdo. En ese escudo estaba la autoridad en virtud de la cual hacía buenas obras y administraba la justicia en su tierra. A la postre, la pólvora derrotó a la armadura y el caballero desapareció. Hoy, por primera vez en siglos, existen guerreros, agentes de policía, que se ponen armaduras,
cuelgan un arma en su cadera y un escudo en su lado izquierdo. En ese escudo está la autoridad en virtud de la cual administran la justicia y hacen buenas obras. Si ese no es un caballero, un paladín, si no se trata de una nueva orden de caballería, entonces, ¿quién lo es? El caballero antiguo es en parte un mito y en parte verdad. Algunos caballeros eran unos matones, pero muchos de ellos fueron verdaderos paladines que luchaban por mantener un estándar de nobleza y decencia que se ha transmitido hasta nuestros días. Uno de esos que estableció un estándar ampliamente aceptado de la caballerosidad como la protección de los inocentes fue el teólogo holandés Erasmo de Rotterdam. Es el autor de Enchiridion Militis Christiani, Manual del Caballero Cristiano, escrito en 1503. Este manual, que fue sumamente influyente, guiaba a los caballeros, los agentes de policía de entonces, estableciendo 22 principios para ser fuerte y permanecer virtuoso en un mundo peligroso. En 1514, Durero, inspirado por Erasmo, grabó la imagen El Caballero, la Muerte y el Diablo. El asunto de la obra ha sido interpretado como el caballero, con su perro, que se embarca en una misión justa, invulnerable al cuerpo en descomposición de la muerte que cabalga a su lado, la mortalidad, y al diablo con cuernos que está detrás, la tentación. El caballero parece estar cabalgando por el más oscuro de los valles, pero no teme a nada ni a nadie. Resuelto en su misión justa, el caballero mira hacia adelante, apoyándose en su fe para que le proporcione la valentía moral para enfrentarse al mal. Una lista completa de los 22 principios de Erasmo puede encontrarse en el apéndice A al final de este libro. Por ahora, detengámonos en una muestra de estas directrices del comportamiento de un paladín, escritas hace 500 años, para ver si siguen siendo aplicables a los guerreros de hoy en día. Haz de la virtud el único propósito de tu vida. Dedica todo tu entusiasmo, todo tu empeño, tu ocio, al igual que tu profesión. Entrena tu mente para discernir el bien del mal. Gobiérnate por el bien común. Nunca dejes que un revés te detenga en tu misión. No somos perfectos, lo que solo significa que tienes que esforzarte más. Siempre debes estar preparado para un ataque. Los generales cuidadosos mantienen la guardia incluso en tiempos de paz. Escúpele en la cara al peligro. Ten contigo alguna cita conmovedora para que te dé ánimo. Considera cada batalla como si fuera la última, y al final tuya será la victoria. No asumas que porque haces el bien te puedes permitir unos pocos vicios. El enemigo que más desconoces es el que puede conquistarte. Nunca admitas la derrota, incluso si te han herido. Las heridas dolorosas del buen soldado les polean a reunir su fuerza. Habla contigo mismo así. Si hago lo que me propongo, ¿querría que mi familia lo supiera? La vida puede ser triste, difícil y breve. Haz que cuente para algo. Ya que ignoras cuándo llegará la muerte, actúa con honor cada día. Muchas culturas guerreras se educan con estos valores. Los Sikhs lo formulan así. Aquel que lucha para proteger al indefenso es el verdadero héroe. Aquellos cuya humildad es su coraza son los grandes guerreros. Sin miedo, avanzan. Conquistando a los vicios, se dan cuenta de que también han conquistado el mundo entero. Custodiando las puertas y luchando a la sombra. Nos quedan muchas millas antes de descansar, pero es fácil porque luchamos a la sombra.
Teniente Coronel Mark Bington, Cuerpo de Policía de Missouri. Otra cultura guerrera antigua de la que podemos aprender es la de Esparta. En el año 480 a.C., en las Termópilas, un desfiladero sobre el cristalino Egeo, 300 espartanos se presentaron voluntarios para retrasar al ejército invasor de Jerjes, rey de Persia. Durante 2500 años han sido llamados los 300 inmortales. No había duda de que los espartanos perecerían. Los persas les dijeron: «Somos tantos que cuando disparamos nuestros arcos, el cielo oscurece». «Bien», contestó un viejo guerrero espartano, «porque así lucharemos a la sombra». Los persas sintieron una gran admiración y respeto por el valor y audacia de los espartanos. Les dijeron a los espartanos que les entregarían grandes riquezas y un puesto de honor en el ejército persa si deponían sus escudos y entregaban sus espadas. «Molón Labe», contestó el rey de Esparta, «ven a cogerlas». Así que los persas atacaron, y los persas lucharon, ganando unos días indispensables para que el resto de la civilización griega se preparara. Durante varios días, los espartanos aguantaron contra todo pronóstico mientras una ola tras otra de tropas persas de refresco rompía contra el muro de escudos espartano. Pero al final, su línea se hundió y murió hasta el último hombre, incluido el rey. Los persas los enterraron ahí donde habían caído y prosiguieron su camino. Unos días más tarde, los griegos derrotaron al ejército persa, y hoy en día estas palabras están grabadas en una placa colgada en una de las paredes de las Termópilas. «Ve y dile a los espartanos, extranjero de paso, que aquí, obedeciendo las leyes, yacemos». Casi 2500 años más tarde, el 11 de septiembre de 2001, 3000 ciudadanos estadounidenses murieron en un día. Entre ellos había más de 300 inmortales, bomberos y agentes de policía, que acudieron a las Torres Gemelas para apartar los escombros y dejar vía libre, salvando así cientos, quizás miles, de vidas. Peggy Noonan escribió estas poderosas palabras para iluminar por qué las acciones de estos inmortales modernos fueron tan extraordinarias. No estaban ahí, fueron ahí. No huyeron del fuego, corrieron hacia él. No bajaron corriendo por las escaleras, subieron corriendo por las escaleras. No perdieron la vida, la dieron. Cuando el primer edificio cayó, el cielo oscureció y pelearon a la sombra. El segundo edificio cayó y más de 300 inmortales quedaron enterrados bajo los escombros, incluido su jefe. Ve y dile a los espartanos, extranjero de paso, que aquí, obedeciendo las leyes, todavía yacemos. Todavía hay guerreros en esta tierra que corren a la llamada de la corneta y que marcharán al sonido de las armas. Obedeciendo las leyes. ¿Cuáles son las leyes a las que estos guerreros permanecieron obedientes hasta la muerte? Bien, los caballeros espartanos consideraban que su escudo era sagrado. No solo les protegía a ellos, sino que también a su hermano a la izquierda, a su ciudad y a su civilización. Stephen Pressfield, en un excelente libro, The Gates of Fire, traduce un juramento espartano sobre el escudo. Lee estas palabras. Lee la ley del escudo y piensa en esos bomberos y agentes de policía llevando el escudo mientras ascendían los peldaños de las Torres Gemelas. Este es mi escudo. Lo llevo delante de mí antes de la batalla. Pero no solo es mío. Protege a mi hermano a la izquierda. Protege a mi ciudad.
Nunca dejará a mi hermano fuera de su sombra, tampoco a mi ciudad fuera de su cobijo. Moriré con el escudo delante de mí, enfrentándome al enemigo. Hoy en día los agentes de policía y los bomberos son el escudo. Llevan el escudo para defender a sus ciudades y obedecen la ley del escudo. Nuestro ejército es la espada, erradicando al enemigo de su madriguera en tierras remotas. Se les unen y los apoyan los jueces, educadores, personal médico de emergencia, trabajadores sociales y un número incalculable de otros caballeros sin armadura en una tierra hostil. Todos ellos son guerreros, paladines de toda clase y profesión que están dispuestos a arriesgar su pellejo y su vida por nosotros. En esta nueva edad oscura hay un guerrero dispuesto a dar la talla. Mientras que cualquier otra criatura huye del sonido de las armas, el guerrero acelera para entrar en el tiroteo, porque el combate, la fobia humana universal, es su ámbito. El himno de los marines dice que, cuando lleguemos a las puertas del cielo, las encontraremos custodiadas por los marines de Estados Unidos. Quizás el honor más alto al que uno puede aspirar sea el de custodiar esas puertas. Aquí en la Tierra, el honor más alto al que un guerrero puede aspirar es el de custodiar las puertas de su ciudad y de su civilización en esta hora oscura. Para realizar esta tarea formidable, para tener éxito, el guerrero tiene que ser el señor de su ámbito, el ámbito del combate. El 15 de enero de 2002, unos 25 hombres que representaban 3 fuerzas especiales y 3 unidades paramilitares de la CIA se reunieron fuera de Gardez, en la parte oriental de Afganistán, a unos 60 kilómetros de la frontera con Pakistán. Hacía mucho frío y estaban envueltos en ropa de camping. Nadie llevaba uniforme. Muchos tenían barba. Los hombres estaban de pie o en cuclillas en este lugar desolado delante de un helicóptero. Una bandera estadounidense ondeaba al fondo. Había una pila de rocas dispuesta como una tumba sobre un resto enterrado de las Torres Gemelas. Uno de los hombres leyó una plegaria. Entonces dijo: «Consagramos este lugar como un memorial perpetuo a los valientes estadounidenses que murieron el 11 de septiembre, para que todos aquellos que pretendan hacerle daño sepan que Estados Unidos no se cruzará de brazos para ver cómo triunfa el terror. Exportaremos la muerte y la violencia a las 4 esquinas de la tierra en defensa de esta gran nación». Bob Woodward, Bush at War.